¿Cómo y quién alinea a los funcionarios en fila frente al avión de Putin? ¿Cuántos drones de ataque es capaz de producir el Kremlin mensualmente? Medvedev, en la frontera con Finlandia, habló por primera vez en 32 años sobre las garantías para Ucrania. Huevos rusos, Estados Unidos. En lugar de transferencias bancarias, sacos de efectivo. Así resolvió el Kremlin el problema de los pagos. Putin le quitó la tierra a Deripaska. De nuevo, en la zona de Novorossiysk, en el Mar Negro, se vertieron al menos 10 toneladas de productos petrolíferos. Estas son las noticias de hoy en el estudio. Julia Cort, buenos días. De la 55ª Brigada de Artillería Independiente, no te alejarás mucho ni podrás ocultar nada. Eso fue brillante. Nuestros soldados encontraron la posición de los ocupantes, donde camuflaban su equipo entre los árboles. Y la destruyeron de manera efectiva. Veamos. ¿Y qué les parece esto? Menos un Buk M2 de los ocupantes, destruido por un ataque de HIMARS en el este de Ucrania. La instalación, valorada en unos $25 millones, explotó junto con el cargamento de municiones. Estaba destinada a destruir aviones, misiles de crucero, helicópteros y otros objetivos aéreos. Los exploradores de la brigada Bosque Negro son increíbles. Los ocupantes están preparando una ofensiva de otoño, cuyo epicentro es la ciudad de Pokrovsk. Sobre lo que está ocurriendo en el frente en estos momentos y a su alrededor, en nuestro informe. Los nuestros avanzan y recuperan territorios ucranianos. Éxitos en Novopavlovka y cerca de Konstantinovka, un golpe vil de los ocupantes contra una misión humanitaria. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa confirmaron que atacaron precisamente al grupo de desminado, la mayor rotación de rusos en lo que va de año. La derrota del grupo enemigo cerca de Dobropolye continúa, y también los planes de Putin para la ofensiva de otoño. ¿Podrán los rusos lograr el éxito en 2025? Todas las noticias más recientes del frente ahora mismo. Otro crimen cínico de los militares rusos. En la región de Chernigov, los rusos atacaron deliberadamente a los trabajadores de la misión humanitaria de desminado del Consejo Danés para los Refugiados. Por el momento, se sabe de 2 muertos y 5 heridos. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa confirmaron el ataque, presentándolo como un ataque contra posiciones de drones en la región de Sumy. Sin embargo, luchar contra militares reales y no inventados no les sale tan bien a los rusos. La dirección más candente de los últimos meses, Pokrovsk, resiste y da una respuesta digna al enemigo, según afirman en el mando ucraniano. Los intentos de rodear la ciudad también fracasan por completo día tras día. Tampoco lograron reanimar el cerco occidental de Pokrovsk, a pesar de los éxitos tácticos rusos en las aldeas de Udajne y Kotlina. De la misma manera, en el flanco occidental, los rusos no lograron entrar en el territorio de la región de Dnipropetrovsk. Cabe señalar que la ofensiva aquí tiene un carácter puramente propagandístico. El mando ruso quiere declarar el control sobre una parte de la región donde ni siquiera en 2022 pisó un soldado ruso. Sin embargo, al menos en la dirección de Pokrovsk, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa no lo logran, a pesar de muchos meses de intentos de alcanzar la frontera administrativa con asaltos interminables. Tampoco ayudan a los rusos a lograr lo planeado las reservas traídas desde el norte. Como resultado de la mayor reagrupación de este año, decenas de miles de soldados adicionales de la Federación Rusa fueron trasladados a la zona de Pokrovsk. Esto debilitó la dirección de Sumy, pero debido a los constantes fracasos, los ocupantes ya habían perdido el interés en ella. En la dirección de Sumy, las fuerzas de defensa de Ucrania han retomado la iniciativa táctica. En este momento, la profundidad máxima de avance de las tropas de ocupación rusas no supera los 4 o 5 kilómetros. Las fuerzas de defensa de Ucrania están liberando con éxito las localidades de la región de Sumy que estuvieron bajo el control temporal de las tropas de ocupación de la Federación Rusa. Y en este momento, incluso en Rusia, se ven obligados a reconocer que los planes para la región de Sumy han fracasado por completo. Precisamente por eso se ha producido la reubicación de las unidades de la 155ª Brigada de Infantería de Marina de regreso a la dirección de Pokrovsk.
Mientras tanto, ya han tenido la oportunidad de familiarizarse con las reservas recién llegadas en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así, la víspera, 4 combatientes de la unidad Skala lograron capturar el doble de enemigos en su primera salida de combate, es decir, casi toda una escuadra de ocupantes. De este modo, nuestro fondo de intercambio se ha incrementado con 9 rusos más. Nos dijeron, sirve, deja el arma, quítate el equipo, quítate el equipo. Hoy no te muevas, quédate tranquilo, todo va a estar bien. Lo condujeron con calma y le dieron agua para beber. Eran pequeños y asustados. Otra dirección donde hoy los prisioneros rusos se cuentan por decenas es en la zona de Dobropolie. El saliente que lograron organizar los ocupantes ha sido eliminado, y no se prevén éxitos para el enemigo allí. Ya podemos decir que el fondo de intercambio de las fuerzas de defensa de Ucrania se ha incrementado con más de 6 decenas de ocupantes rusos, y las pérdidas totales de los ocupantes rusos en la dirección de Dobropoli, según la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, solo en una semana de combates superaron el 1.000.000 de efectivos. Estas son pérdidas muy graves para el ejército de ocupación ruso. Al mismo tiempo, en condiciones tan difíciles, las fuerzas de defensa aún logran avanzar. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, al norte de Konstantinovka fue liberada la parte norte del asentamiento de Katerinovka. Asimismo, nuestras fuerzas de defensa avanzaron hacia el oeste desde Andreevka y Klivtsevo, continuando el desplazamiento del bastión de los ocupantes en la dirección de Novopavlovka. El ejército ucraniano lo tiene difícil, sin duda, pero ahora incluso está contraatacando. Sí, puede que no sean contraofensivas a gran escala, pero sin embargo, son golpes de respuesta muy serios. Y también en ese mismo saliente de Dobropol, parecía que muchos decían, aquí está, aquí comenzó el colapso del frente, aquí el ejército ruso rompía las líneas. Pero no, las fuerzas de defensa contraatacaron, estabilizaron la situación allí y ahora hay un movimiento en sentido contrario. Y los expertos dicen que los rusos no pueden esperar logros significativos. Así, el analista Pavel Narozny considera que para que el ejército ruso avance, ahora es necesario contar con vehículos blindados. De lo contrario, los pequeños grupos de infantería prácticamente no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, el mando ruso no proporciona vehículos a la infantería y no se escucha ningún apoyo aéreo desde hace ya medio año. El uso de aviones Su-25 que operaban directamente cerca de la línea del frente prácticamente se ha detenido. El uso de helicópteros prácticamente se ha detenido y si se utilizan también lo hacen desde una distancia muy grande o son simplemente disparos de exhibición para publicar un video en RIA Novosti o en TASS. Es decir, en general, Rusia dejó de arriesgar su aviación ya hace bastante tiempo y en 2025 estos riesgos están prácticamente excluidos. Al mismo tiempo, en la prensa rusa no cesan las conversaciones sobre una ofensiva otoñal victoriosa. Según el comandante del 420º Batallón de Sistemas No Tripulados, Vitaly Gisak, será aún más desastroso que el de verano. Con la llegada del frío, no habrá la llamada zona verde, lo que significa que los lugares de concentración del enemigo serán más visibles, algo que nuestros pilotos de drones ya esperan con impaciencia. Existen prioridades en la ofensiva enemiga y hoy en día son evidentes. Agreguemos por supuesto la actividad y la situación muy difícil y extremadamente complicada en las direcciones de Liman y Siversk. También vemos una situación complicada en el distrito de Kupiansk. Por supuesto, hablamos de Zaporizhia, porque en Zaporizhia el enemigo también utiliza activamente, acciones de distracción correspondientes. Pero lo principal es Donetsk. La prioridad es Donetsk, también para nosotros. Y no solo en la línea del frente, sino también en la retaguardia, como se lo recordaron la víspera a los ocupantes en la ciudad de Selidov, al volar justo bajo las narices del mando ruso todo un almacén de municiones. El Kremlin no quiere que haya ninguna tropa extranjera en el territorio de Ucrania como parte de posibles garantías de seguridad posteriores a la guerra. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Masha Zakharova, declaró que el despliegue de contingentes militares de estados extranjeros es fundamentalmente inaceptable, y Moscú rechaza categóricamente cualquier escenario de este tipo. Antes de esto, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que la aparición de fuerzas europeas en Ucrania será considerada por Rusia como una expansión de la presencia de la OTAN.
Estas reiteradas negativas del Kremlin a las garantías de seguridad occidentales forman parte del llamamiento en Rusia a tener derecho de veto sobre cualquier garantía de seguridad occidental para Ucrania. Así lo escribe en su informe el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Entre los países dispuestos a enviar sus tropas se encuentran el Reino Unido, Francia, los países bálticos, los Países Bajos y Australia. El presidente Volodymyr Zelensky declaró que miles de militares occidentales podrían ser desplegados potencialmente como parte de las garantías de seguridad para Ucrania en el periodo posterior a la guerra. Lo dijo durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo. Tenemos un plan concreto para proporcionar garantías a Ucrania cuando llegue la paz. Con la participación de 26 países, cada uno ayudará de manera diferente. En estrecha colaboración con el ejército ucraniano, con el apoyo de Estados Unidos y en nosotros. Todavía no estamos listos para hablar de todos los detalles sobre las garantías de seguridad, aunque ya tenemos un plan. Habrá protección aérea y marítima, así como el despliegue de 10.000 cascos azules en Ucrania. Esto será seguro, no en unidades, sino en miles. Y eso es un hecho, pero aún es pronto para hablar de ello. En el ejército de la Federación Rusa está creciendo de manera catastrófica el número de desertores. Los rusos, obligados a ir al frente, firmando contratos por ignorancia, después de probar las amarguras de la guerra de Putin y la crueldad de sus comandantes, abandonan las armas y huyen, arriesgándose así a terminar en prisión. Pero al menos quedarse con vida. Los detalles en nuestro reportaje. La cantidad de desertores en el ejército ruso se ha triplicado como mínimo en los últimos 2 años. El proyecto Idite Lesom, que ayuda a evitar la movilización en la Federación Rusa, publicó estadísticas sobre las solicitudes de quienes desean desertar del ejército de Putin. Así, si en el verano de 2023 solo había 381 personas interesadas en el sitio web de la organización, para el verano de 2025, esa cantidad de desertores contacta a los activistas cada mes. Y durante todo el verano, el número de casos de evasores fue de 1.171. La mayoría de los desertores son contratistas, incluidos exconscritos a quienes obligan a firmar contratos y siguen recurriendo a aquellos reclutados desde centros de detención preventiva. Cada vez más regresan quienes durante un año pospusieron la decisión con la esperanza de un alto el fuego. Está aumentando el número de personas engañadas por promesas, a quienes obligan a entregar el dinero de los pagos o a ir al combate, donde, según los propios militares, la probabilidad de morir alcanza el 90%. Sin embargo, otros activistas rusos aseguran que los datos de la organización Idite Lesom están muy subestimados. El proyecto en su investigación se basa exclusivamente en la cantidad de solicitudes recibidas por su propia organización. Sin embargo, los periodistas rusos aseguran que el número real de desertores del ejército ruso es mucho mayor. Durante la guerra, en Rusia se ha condenado a más de 18.000 militares por deserción o abandono no autorizado de la unidad. Pero estas cifras son muy aproximadas. La estadística oficial sobre estos casos dejó de publicarse en 2023. Fue cerrada por orden del FSB y el Ministerio de Defensa. Evidentemente para ocultar la magnitud de la deserción. Mientras tanto, la deserción en Rusia se está convirtiendo en un fenómeno masivo. Ahora incluso aquellos que fueron a luchar por convicción están huyendo del frente, explican los analistas. La propaganda del Kremlin deja de funcionar en la línea del frente. En su lugar, en la línea del frente aparecen los destacamentos de bloqueo. Los propios rusos que han tenido la suerte de escapar cuentan sobre los grupos de fusilamiento que no dudan en abrir fuego contra los suyos. Tener que trepar por el alambre de púas. Hay tanto alambre, es la única palabra. Con alambre, trepando hacia Tevaya Gasieka. Todo bien. No, allí el vehículo se estrelló. Fuimos y cuando ya llegamos al punto exacto para comenzar a trepar el alambre de púas, nos sorprendió enormemente no saber de dónde había salido una cantidad tan inmensa de alambre. Balcanes, colinas, nos fuimos, salimos de debajo de la tierra. Y no diría que está lo suficientemente lejos. Allí, a unos 25-30, no hay enemigos. Dormimos, de alguna manera nos levantamos, pero creo que nos salvamos de lado. Simplemente nos salvamos de lado porque algo voló hacia nosotros 2 veces, pero no me di cuenta.
por el hecho de que en el plan a largo plazo dispararon directamente. Por supuesto, no nos quedamos sobre ellos. Debido a las ametralladoras, dispararon desde el puerto. Luego se sentaron, los remataron, los controlaron, hicieron disparos. Bueno, después seguimos volando. A Georgi le fue bien. Después de muchos meses escondiéndose, finalmente pudo salir de Rusia. Sin embargo, la suerte no sonríe a todos. Confiesa un exmovilizado. Según él, casi a cada segundo desertor ruso en el frente lo atrapan y simplemente lo eliminan o lo mandan al asalto, probablemente a la muerte. Resulta que todas las cifras hay que multiplicarlas al menos por 2. Los expertos creen que el número total de desertores podría llegar a 60,000 personas, y esto es aproximadamente una décima parte de todo el ejército. Y este número solo crecerá. Después de todo, la deserción, a pesar de la amenaza de ejecución, es a veces mucho mejor que una vida en una trinchera, sin uniforme, refugio ni provisiones. Y pues, ¿qué sorprende cuando en el ejército ruso se están formando regimientos enteros, unidades compuestas por enfermos incurables? Se trata de unidades separadas formadas por militares con VIH, hepatitis, tuberculosis y otras enfermedades graves. A estos soldados los envían a las unidades de asalto junto con desertores y aquellos que no quieren luchar por Putin. En tal sentido de las cosas, situación, desertar del frente, incluso bajo la amenaza de un fusil, ya no parece una idea tan desesperada. Al contrario, según aseguran los activistas del proyecto Idite Lesom, váyanse al bosque, huir se convierte en la única alternativa sensata en el ejército de Putin. Por lo tanto, afirman los analistas, la cantidad de desertores en las Fuerzas Armadas rusas crecerá en progresión geométrica. El Kremlin puede producir hasta 2.700 drones de ataque tipo Shahed, o como ellos lo llaman, Geran 2, cada mes. Así lo informó Andriy Yusov, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Él señaló que las fuerzas ucranianas registran el uso de cientos de Shaheds en ataques combinados junto con misiles. Según sus palabras, además de los drones de ataque, también se produce cierta cantidad de los llamados señuelos, aparatos sin carga explosiva. Los ataques masivos son un serio desafío para nuestras fuerzas de defensa antiaérea y de defensa antimisiles, y también es un reto para nuestros socios, quienes deben ayudarnos a proteger el cielo ucraniano. Mientras los aliados de Ucrania deciden cómo ayudar al país a defenderse de Rusia ahora y en el futuro, Medvedev, en la frontera con Finlandia, expresó su opinión sobre las garantías para Ucrania. Eso es una completa y absoluta tontería, una herejía total lo que están haciendo, o como se dice en inglés, o simplemente llámenlo como quieran, se reúnen y discuten detalladamente sobre qué garantías específicas y duraderas darle a esa misma Ucrania, a ese país soberano que tanto lo necesita en estos momentos tan cruciales y difíciles. Ellos mismos se inventan algo, lo sacan de cualquier parte y luego lo presentan como garantías. Eso no tendrá ninguna consecuencia. Además, dijo que Rusia no puede ignorar el hecho de que Finlandia es miembro de la OTAN y que la Federación Rusa está preparada para repeler posibles actos hostiles. Nos prepararemos para el innegable hecho de que también han cambiado significativamente nuestras relaciones bilaterales, porque, en efecto, no podemos ignorar el fundamental hecho de que la nación de Finlandia ahora es un miembro pleno y activo de la importante Alianza del Atlántico Norte. Esto determina cambios en nuestro enfoque militar respecto a la organización de la frontera y a la defensa ante posibles actos hostiles. El Kremlin ya no se avergüenza de mostrar cómo alinean a los funcionarios en fila frente al avión de Putin. Este circo ocurre durante todos los viajes del dictador por Rusia. El servicio de prensa del Kremlin difundió el viernes imágenes de la llegada de Putin al aeropuerto de Samara. Hizo una parada en el camino desde Vladivostok. En el video oficial se puede ver cómo el dictador baja por la escalerilla, mientras los funcionarios locales lo reciben formados en una fila.
Este ya es el tercer viaje regional consecutivo de Putin que va acompañado de este tipo de recibimiento. El año pasado, una fila de personas que lo recibían fue formada durante el viaje de Putin a Chechenia en agosto. La propaganda ha encontrado un motivo de orgullo geopolítico por primera vez en 32 años. Estados Unidos compró huevos de gallina a Rusia. En julio, Estados Unidos importó huevos frescos de gallina desde Rusia por un valor de $455,000. A principios de año, el país experimentó una escasez de huevos y los precios aumentaron bruscamente debido a una epidemia de gripe aviar. El precio de los huevos en Estados Unidos oscilaba entre $3,5 y $6 por docena. En algunas tiendas no se vendían más de 2 paquetes de huevos por persona. Ucrania ofreció vender los suyos, pero Estados Unidos eligió comprarlos a Putin. Se supone que la exportación de huevos de Rusia a Estados Unidos debería permitir estabilizar los precios y equilibrar la oferta y la demanda dentro del país. Mientras tanto, para los rusos, los huevos vuelven a encarecerse desde agosto. Hace apenas un año, Rusia misma mendigaba huevos a Turquía y Azerbaiyán. En lugar de transferencias bancarias, sacos de dinero en efectivo. Así resolvió el Kremlin el problema de los pagos. Debido a las sanciones, los pagos por la exportación de armas para el complejo militar industrial ruso se realizan cada vez más al margen del sistema bancario. En Rosoboronexport, los clientes extranjeros no envían transferencias, sino paquetes con billetes. Según datos de North Science, en 2020, las estructuras militares de la Federación Rusa recibieron más de 1 tonelada de efectivo. Así, la Agencia de la Industria de Defensa de Turquía envió a Rusia 23,5 kilos de billetes por un valor aproximado de 5 millones de euros. Reuters señaló anteriormente que Turquía se ha convertido en el principal centro de suministro de efectivo a la Federación Rusa. En octubre de 2023, Myanmar envió casi media tonelada de efectivo, lo que equivale a $50 millones en billetes de 100. Turkmenistán transfirió decenas de kilogramos de euros y dólares para empresas de reparación de aviones, incluidas las estructuras de la aerolínea Beriev y la UASI, que están bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. En África, Ruanda se convirtió en el socio en efectivo. En enero de 2024, su Ministerio de Defensa envió $29 millones y unos meses antes, otros 327 kilogramos de billetes. Resulta que en el siglo XXI, la industria de defensa rusa no trabaja por SWIFT, sino a la antigua usanza, con el cartero Pechkin y la Pochta Rossi. Los ricos también lloran, especialmente si tienen pasaporte ruso. Han decidido confiscarle tierras a Deripaska cerca del Baikal. Y todo por su postura respecto a la guerra que desató Putin. Rosleskos acudió al Tribunal de Arbitraje de Yacasia exigiendo devolver a propiedad estatal una parcela de 30 hectáreas que pertenece a una estructura afiliada a Rusal, de Oleg Deripaska. Según el organismo, el terreno se superpone con áreas del fondo forestal y se utiliza de manera indebida. La incautación del terreno se produce en el marco de la práctica en curso en Rusia de devolver la propiedad privada al Estado, iniciada en 2020. Anteriormente, Deripaska se había expresado de manera crítica sobre la guerra en Ucrania. Por ello, según informan los medios, en varias ocasiones le recomendaron abstenerse de hacer comentarios públicos. En 2022, a través de procesos judiciales, el empresario perdió un puerto para yates y un complejo hotelero en Sochi por un valor total de $1.000 millones. Tras un accidente durante la carga de petroleros, al menos 10 toneladas de productos petrolíferos se vertieron en las aguas de Novorossiysk, en el Mar Negro. El gran derrame de productos petrolíferos alcanzó proporciones alarmantes. Esta es una amenaza de catástrofe ecológica internacional causada por la Federación Rusa. Todos los detalles en nuestro reportaje. El Mar Negro es uno de los principales ecosistemas de la región, que alimenta a millones de personas y sostiene la vida de miles de especies marinas.
pero hoy también se encuentra bajo amenaza. A finales de agosto, frente a la costa de Novorossiysk, ocurrió un accidente que podría convertirse en una de las catástrofes ecológicas más graves de los últimos años. En primer lugar, esto es por supuesto una desgracia, es absolutamente evidente. Los capitanes de los barcos violaron las normas correspondientes, no se refugiaron a tiempo y casi el 40% del combustible se derramó. El 29 de agosto, durante la transferencia de productos petrolíferos a través de una manguera flotante mientras se cargaba un petrolero, se produjo una fuga. Según las declaraciones oficiales de las autoridades rusas, alrededor de 30 metros cúbicos de petróleo llegaron al mar. Ya a las pocas horas se escucharon garantías de que el derrame estaba localizado, todo bajo control y supuestamente no había peligro. Sin embargo, la realidad decía lo contrario. Aquí se puede ver claramente la magnitud de la tragedia. Esto ya parece un pastel de capas de fuelóleo y arena. Miren hasta qué profundidad ya ha penetrado. Hay que retirar capas de arena de unos 50-60 centímetros. Organizaciones internacionales y expertos medioambientales independientes estudiaron imágenes satelitales e informaron que la superficie contaminada era de al menos 50 kilómetros cuadrados en las primeras horas, y luego la mancha de petróleo creció hasta alcanzar dimensiones aún mayores, aproximadamente 350 kilómetros cuadrados. En la superficie del Mar Negro se encontraron al menos 10 toneladas de productos petrolíferos. El olor es como si hubiera una fábrica por todas partes. Toda la costa está cubierta de manchas negras. Esto es simplemente una catástrofe ecológica. Bajo la influencia de las corrientes se va acercando gradualmente hacia el estrecho de Kerch, amenazando la costa de la Crimea temporalmente ocupada. Ya hoy los expertos registran que la dirección de propagación es precisamente hacia esta zona. Esto significa que en un futuro próximo la contaminación podría alcanzar la línea costera, afectando playas y zonas turísticas. Amigos, así está la situación. Este es mi primer lanzamiento. Y además, no se borra. Es así. Las consecuencias para el ecosistema son simplemente colosales. Una película de petróleo, incluso si su grosor es menor a 1 milímetro, bloquea el acceso de oxígeno al agua. Como resultado, mueren masivamente peces, moluscos y otros organismos marinos. El fuel oil es el residuo de la destilación del petróleo, es decir, es un residuo pesado, también lo llamamos residuo de fondo, es decir, todas las fracciones volátiles se han evaporado y queda un líquido aceitoso, pesado, rico en asfaltenos, con mucho azufre, nitrógeno y metales pesados. Así que esto es el fuel oil. Por eso los ecologistas están dando la voz de alarma. Lo que las autoridades rusas llaman un incidente localizado, en realidad se está convirtiendo en una catástrofe regional. El petróleo no se queda en un solo lugar, se mueve, se dispersa, y dejarlo en mar abierto es extremadamente difícil. Hoy en día, las organizaciones internacionales exigen permitir el acceso de expertos independientes para la eliminación y evaluación de las consecuencias, pero la parte rusa sigue afirmando que la situación no representa una amenaza. Mientras tanto, las imágenes satelitales y los datos de monitoreo muestran lo contrario. La contaminación está aumentando. ¿Qué pasará después? Si no se toman medidas de limpieza en un futuro próximo, las consecuencias serán catastróficas no solo para la naturaleza. El golpe también afectará a otros sectores, el turismo, la pesca, la economía. Todo esto depende de la limpieza del Mar Negro. Por ahora, eso es todo. Sé que muchos de ustedes nos ven desde fuera de Ucrania. Escriban en los comentarios desde dónde nos ven. Y muchos de sus compatriotas apoyan al pueblo ucraniano en nuestra justa lucha contra los ocupantes. Además, suscríbanse al canal y denle like. A continuación, cedo la palabra a mis colegas.